Bueno, y ya estamos acá en este bar maravilloso, Café La República, donde me suelo encontrar con mi amigo Santiago Cobaldov. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, muy bien. Hoy te sorprendí llegando un rato antes que vos, porque resulta que, viste, notable, y advertirás que está intacto tu copa de vermú, no la toqué, bueno, está intacto. Bueno, confío plenamente en vos, no revisé, ¿no? Confío plenamente en vos. Sí, no. Cuando llegué me dijo, sí, ya sabemos lo que se sirve el señor Sigal, así que todo muy bien. Vos sabés, y aprovechaba también para escucharte en la primera parte del programa, y quería repasar inicialmente con vos algunas de las evidencias que arrojaron tu editorial y tus dos entrevistas, porque me parecía interesante conversar hoy con vos sobre la relación entre ética y política, entre los intelectuales y la política, y justamente llegó por eso. Vos sabés que me subrayaba en tu editorial primeramente algunas frases que vienen muy a cuenta, Jorge. Vos decías, entre los peligros que amenazan a la democracia, dos que son fundamentales, decías, es que las palabras no pueden ser inocuas, es preciso cuidarlas, porque la democracia, sostenías luego, se sostiene sobre la palabra. Y creo que en la medida en que esto es así, vale la pena, como te digo, que reflexionemos sobre aquellos que han hecho de la palabra el instrumento primordial de la constitución de su protagonismo personal y social, es decir, los intelectuales que trabajan en el terreno de las relaciones con su sociedad mediante la palabra, y sobre todo en el terreno de la prensa escrita, que es donde más se advierte, tanto en la Argentina como en el mundo, lo que significa ese papel activo de los intelectuales en el debate de los problemas contemporáneos, ¿no? Y dos cosas más que te propongo tomar en cuenta en relación a ese papel. En el reportaje que le hiciste a ese hombre realmente auténtico, que es Diego Kravetz, cuando él se señalaba que para poder evaluar adecuadamente a la sensibilidad social de aquellos a quienes se dirige desde el poder político, es preciso tomar en cuenta qué es lo que para la gente resulta emocionalmente importante y en virtud de qué. Y que eso tiene que ver, señalaba él, con la posibilidad de abrirse no desde la ideología hacia la experiencia, sino en todo caso hacia el pensamiento desde la comprensión de la experiencia social. Y después, claro, en el reportaje, por último, te quiero escuchar, de Romina Paula, que evaluó, me parece muy bien, la frase de nuestro Jorge Luis Borges, cuando decía que el artista no vive en estado de gracia, sino que la gracia irrumpe en determinados momentos y a partir de una disponibilidad subjetiva para que eso ocurra, pero si se viviera en estado de gracia, uno viviría, digamos así, hechizado, como lo estuvo aquel gobernante de España, a quien se llamaba Carlos el Hechizao, es decir, totalmente fuera de la realidad, fuera de la relación con los demás. Bueno, ella decía que no podría estar nunca fanatizada por una sola postura, que es preciso moverse siempre en el orden de la relación con lo político, escuchando con tiempo, y vos subrayabas el valor de hacerlo, aquello que se dice antes de tomar partido. En fin, a partir de ahí se me ocurría proponerte que dialoguemos sobre las relaciones del intelectual y la política. Me parece interesantísimo, ¿no? Estaba pensando, mientras hablabas, en una frase de ese intelectual magnífico que murió en 1983, Raymond Aron, cuando él dice que el intelectual no debe contentarse con la indignación virtuosa,
Y me parece que entra mucho en lo que vos decís, ¿no? Porque el intelectual vive su tiempo, a la vez no vive en una cripta, como lo decía lo hablábamos con Romina y vos lo confirmás, por supuesto. Se compromete con su tiempo, pero a la vez, ¿qué hace? ¿Toma partido? ¿No toma partido? Bueno, de estas cosas habla mucho Raymond Aron, ¿no? Así es. Y él dice que el mundo nunca es, la elección nunca es entre el blanco y negro, ¿no? Nunca se trata de la lucha entre el bien y el mal, sino entre lo preferible contra lo deseable. Parece que muy interesante. Qué espléndido. ¿No? Me parece que es muy interesante. Está lleno de matices, claro. Claro. Fíjate claro. vos, me recordás algo que dijo Freud, ¿no? Freud decía esto para caracterizar la actitud del fanático. Sí. Decía, siempre que se pueda sumar un miembro más a la masa, se lo hará solo a condición de que tenga alguien a quien odiar. Siempre que se quiera sumar un miembro más a la masa, se lo podrá hacer a condición de que tenga alguien a quien odiar. Es decir, mientras haya una polarización irreductible, mientras no haya posibilidades de que el pensamiento defienda lo complejo entendido como la posibilidad de contemplar los matices que presenta la realidad, se caerá en el fanatismo. Pero un intelectual se entiende que lo es en la medida justamente en que le devuelve complejidad a aquello que a veces la política simplifica desmedidamente por intereses más o menos espurios, demagógicos o que responden al afán exclusivo de poder, ¿no? Claro. Creo yo que la función primordial de un intelectual es precisamente proponer a la política un vínculo con la verdad que no descansa sobre la idea de que la verdad es indudablemente evidente y cierta y tiene el valor de una universalidad no contaminada por la experiencia, sino por la capacidad de debate, de discusión y de búsqueda de consensos. Si un intelectual no opera de este modo, me parece que fatalmente termina convirtiéndose en un cuadro político, es decir, en un ideólogo, en un productor de ideología. Claro. Ahora, vos y yo, y muchísima gente, por supuesto, y lo hemos tenido muchas veces conversaciones sobre hasta dónde nos comprometemos o no nos comprometemos ante determinadas situaciones, ¿no? Es una duda. Nos quedamos en casa y vemos pasar la vida, y vemos pasar cosas que nos indignan, que nos enfurecen, pero nosotros estamos ahí, ¿no? En nuestro cuartito tratando. O nos comprometemos, quiere decir, vos y yo hemos firmado algunos pronunciamientos. Así es, así ¿no? es. ¿Cómo se gradúa eso, no? Sí, hay un riesgo, ¿no es cierto? El compromiso con la política en el caso del intelectual, o más modestamente en nuestro caso, siempre ha consistido en buscar la interlocución con la política. Claro. Nosotros no hemos rehuido la interlocución con la política, estamos dispuestos a sostenerla. Y cuando digo de la política, no digo con un partido, digo con una actividad que atañe a la organización posible de una democracia. Fíjate vos que ese diálogo que buscamos sostener con la política, en la historia de la cultura, muchas veces ha tenido desenlaces durísimos, digamos, desde los más remotos tiempos. Un hombre que buscó la interlocución con la política fue Sócrates, y su desenlace, bueno, fue durísimo, tuvo que terminar impugnando o su actividad o su vida, y finalmente optó por renunciar a su vida, pero no
a la convicción profunda de que la búsqueda de ese diálogo con espíritu crítico era imprescindible. Otros intelectuales, en cambio, me parece a mí, han optado por un compromiso hasta, te diría, unilateral y partidario, como por ejemplo ocurrió con Jean-Paul Sartre o con Heidegger en un momento, o con el propio Trotsky, con todo lo que cada uno de ellos además aportó de formidable, en el caso nuestro de William Cook, sí, intelectuales que se han identificado con una fuerza partidaria mucho más que con lo que podríamos llamar la defensa estricta de un sistema. Han privilegiado la dimensión del partido por sobre lo que podríamos llamar el compromiso con la defensa de lo que en tu editorial vos considerabas fundamental, que era la defensa de la democracia. Claro, claro. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Y además tenemos ejemplos, pues nosotros tenemos digamos, ejemplos de aquellos intelectuales que han tratado de no inmiscuirse en cuestiones graves para la humanidad, y no le fue bien tampoco, ¿no? Sí me recuerdo, y lo hemos charlado contigo, ¿no? El caso de Stefan Zweig, que trató un poco de considerar, de mantenerse prescindible de lo que era el ascenso irreductible del nazismo, confiando en que la humanidad se iba a acomodar, que no podía venir una cosa tan tremenda, ¿no? Sí, él estaba persuadido efectivamente que la función de un intelectual era ante todo defender el ideal de la paz y del acuerdo entre los hombres, pero sin tomar protagonismo o partido por el debate a fin de promover esa misma paz. Claro. Bueno. Sí. Sí. No, lo que quería recordar es que al mismo tiempo, así como en una punta tenemos ese tipo o ese perfil del intelectual que entiende que su función es pronunciarse por los grandes ideales sin inmiscuirse éticamente en el debate político propiamente dicho, también hubo, y es muy interesante verlo, intelectuales que lograron de alguna forma conjugar su compromiso creador, su compromiso estrictamente intelectual y productivo en el orden de las ideas, con la actividad política, ¿no? Un Sarmiento, un Alberdi, un Mitterrand, un hombre como Churchill, un hombre como Malraux, o por ejemplo el caso de Léopold Sédar Senghor, el poeta senegalés que fue presidente de Senegal. Hombres que, sin dejar de ser poetas, escritores, en cualquiera de los géneros que se quiera, la novela, el ensayo, la poesía, al mismo tiempo fueron en busca de la política como un espacio de construcción de su propia identidad personal. Claro. Pero en todo caso, siempre estamos hablando de delgadas líneas, ¿no? Santiago, me parece. ¿Qué quiero decir con delgadas líneas? Hay una parte del compromiso que es ineludible. Digo, frente al nazismo, el pobre Stefan Zweig terminó cometiendo un error que probablemente terminó en su suicidio. Es decir, no haber podido tolerar haber tenido semejante prescindencia, ¿no? Así es. Es decir, que parece que hubiera, por momentos, dilemas que no dejan lugar a la neutralidad o a la observación pasiva, ¿no? A la abstención. Claro, yo creo que hay momentos cruciales, ¿no? Hay momentos cruciales. Y una buena pregunta es, ¿la Argentina está en uno de ellos? Yo tengo la impresión que sí, que la Argentina está en un momento crucial, que los procesos eleccionarios y los conflictos de toda índole que estamos viviendo en el orden económico, sanitario, en el orden cultural, en el orden educativo, y nos impulsan como intelectuales, creo yo, a pronunciarnos
no solo sobre la gravedad de la situación, la cual es evidente para quienes la padecen, tanto como para quienes la analizan, sin padecerla de la misma manera y con la misma gravedad. La situación está pidiendo a la política, por parte, creo yo, del discurso de los intelectuales, un esclarecimiento que nuevamente yo sentí que aparecía en tu editorial de hoy, ¿no? Cuando vos le robabas, entre comillas, a Saramago lo que le robabas, o tomabas el partido que tomabas, o el momento en el cual, no sé, en el orden analógico, quizá desmedido, pero me parece a mí que cuando un Churchill lleva a la discusión parlamentaria la necesidad de que Inglaterra elija entre un pacto que habría de ser fatalmente espurio con Alemania o la resistencia a la invasión alemana, está convocando a una población, y la inglesa, a que tome partido por la defensa de un modo de vivir. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que centrar el papel primordial del intelectual, ¿no? Es decir, es convocar a defender una modalidad de vida que para nosotros es la democracia republicana, en cuanto es la que abre las mayores posibilidades de disentir en paz. Claro. Vamos a seguir pensando un poquito, Santiago, juntos. Te propongo ahora hacer una brevísima interrupción para tomar aire. Muy bien, aire y un trago más que escuchamos. Con buena música y un trago más. ¿Cómo no? Buscando un símbolo de paz, Charly García, ¿no? Santiago, sí, bueno, nosotros estamos tratando de entender un poquito mejor cosas que nos preguntamos y que nos preguntamos habitualmente entre nosotros, que discutimos entre nosotros, ¿no? Estaba otra vez mirando un poquito a Raymond Aron. Traigo a Raymond Aron, Santiago, los dos lo admiramos mucho, pero además porque creo que no debe haber habido en el siglo pasado una figura intelectual que haya sido tan categórico en condenar el nazismo rápidamente, es decir, sin esperar, y sin hacerse ilusiones en la posibilidad de que el comunismo fuera diferente, ¿no? Creo que no hay muchos casos, es decir, de que rápidamente él entendió lo que era lo que era el nazismo y lo que era el estalinismo. Sí, los enhebró perfectamente en un mismo diagnóstico. Te diría que hubo un hombre que tal vez paralelamente a Raymond Aron logró algo similar después de haber sido militante comunista durante sus primeros años de juventud, que fue Albert Camus. Albert Camus fue un hombre que rápidamente advirtió el papel que tienen los totalitarismos y que los inscribe, diríamos así, en una misma estirpe, ¿no? Eso que a veces nosotros hoy decimos de los populismos, y lo subrayamos cuando decimos que de derecha o de izquierda, sean los que fueren o como pretendan presentarse, terminan siempre por representar lo mismo. Esto lo decía, claro está, como bien lo subrayas, Raymond Aron, y lo dijo Camus de un modo que a mí me gustaría recordarte también, ¿sí? ¿No? Porque lo dice con mucha gracia Camus. Camus, que naturalmente escribía en la clandestinidad el periódico Combate, que era justamente el documento mediante el cual la resistencia francesa se enfrentaba al nazismo y que terminó justamente discutiendo y hasta rompiendo relaciones con Jean-Paul Sartre por la disidencia en torno al comunismo. Camus decía, con ironía, me gustaría pertenecer a un partido político integrado por hombres y mujeres que no estén seguros de tener razón. No, no estoy seguro de tener razón. Es decir, ¿pero qué está predicando? ¿El agnosticismo? No, está predicando cautela, está predicando apertura hacia el matiz, voluntad de discutir y compartir la búsqueda de verdades que no se abroquelen en una postura intransigente.
Y me pareció que en ese sentido Camus también contribuía a lo que señalabas sobre Aron. Qué interesante, ¿no? Porque tenía subrayado, dice Aron, toda persona que haya decidido ajustarse a la razón se condena a un trabajo de Sísifo. De Sísifo, claro, Claro, exactamente, ¿no? Un eterno alpinismo en busca de la verdad que va hacia la cumbre y no la buscar la encuentra piedra, nunca. ¿no? Claro. Y cargar con ella, Claro, con ella. claro. Voy a contarte una anécdota Sí. De mi vida que tal vez venga al encuentro de esto y para los oyentes también sea expresiva. Cuando yo tenía 16 años lo conocí a Jean-Paul Sartre, ¿no? Porque yo en la escuela de San Pablo, Brasil, donde yo estudiaba, la profesora de literatura francesa nos llevó en el año 60 a un encuentro con Sartre que Sartre tenía con la prensa, en Brasil, en San Pablo, y después él, según propuso, quería conversar con jóvenes secundarios del colegio, que le hicieran preguntas. Bueno, realmente cuando él entró a la sala de prensa donde iba a hablar, le cayó encima todo el periodismo, fotos, micrófonos, preguntas y preguntas y preguntas, y él tenía que responder, y después se aproximó al final de una media hora a la mesa donde estábamos los temblorosos estudiantes secundarios que le íbamos a hacer una pregunta a él. Yo era la primera vez, te confieso, que veía un filósofo vivo. Claro. Es decir, que no estaba en el mármol. Claro, Nunca había conocido a uno. Y entonces este hombre se acerca y yo les pregunto muy tímidamente, ¿no? Digo, dígame, señor Sartre, ¿qué es un filósofo? Y él me contesta, bueno, esto que ves es un hombre al que no le dejan hacer preguntas, lo obligan todo el tiempo a responder. Cuídate de eso. Qué bueno. Te digo que fue un bautismo. Claro. Claro, fue una advertencia extraordinaria. Cuídate de esto. Es decir, abrirnos paso para poder formular preguntas donde imperan las respuestas congeladas, calcáreas, inamovibles, me parece que es tarea primordial de un intelectual. Claro. Sí. Aquello de que lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza, es una que dijo bueno, Manuel Carrer, un escritor extraordinario. Sí. En El adversario, encabeza con esta frase que también yo la uso mucho, la tengo mucho de cabecera, porque me parece que es justamente, es el gran dilema de nuestros tiempos. Estos tiempos de certezas absolutas, de razones absolutas, son tiempos donde el intelectual tiene que hacer un esfuerzo gigantesco. Bueno, la verdad es que no habrá sido mucho más fácil durante la posguerra, ¿no? Claro, quiero decir, bueno, esto que vos estás describiendo, ¿no? O sea, a veces nos quejamos de estos tiempos de redes y de verdades tajantes, pero la verdad es que por ejemplo, discrepar con el establishment intelectual en los tiempos de la Guerra Fría no era sencillo, ¿no? Nada sencillo. Es muy interesante lo que planteas, es muy suscitador, porque también vemos ejemplos que provienen de políticos con actitudes democráticas que han demostrado hacia la disidencia que pueda manifestar un intelectual una gran tolerancia, un gran respeto, aun cuando no coincidiera con esas manifestaciones. El que yo recuerdo ahora en este instante sí. Es el caso de las manifestaciones juveniles callejeras en París en el año 69, cuando sí. Los jóvenes salen a la calle, ¿no es cierto?, en ese alzamiento memorable por su intensidad, que estaba, entre otros, encabezado por Jean-Paul Sartre, justamente, que estaba identificado con el maoísmo. Entonces, claro... Que puso en serio riesgo a la República, ¿no? Puso en serio riesgo. Indispensable lo que decís, a tal punto puso en serio riesgo a la República que los servicios de seguridad e inteligencia le dijeron al presidente de Gaulle, le dicen, mire, a este hombre hay que encarcelarlo porque está liderando un movimiento que se va a ir de las manos y la violencia va a ser incontenible. ¿Y qué le responde De Gaulle? A Voltaire no se lo pone preso.
extraordinario. O sea, podremos disentir, pero estas figuras cuya finalidad es plantear un punto de vista que no coincide con el nuestro, pero que no está convocando estrictamente al ejercicio de la violencia, sino a manifestar una disidencia, que está expresando una negativa a considerar que lo que nosotros proponemos sea útil o fecundo, pero que se está valiendo de la palabra para hacerlo con la intención de hacerse oír, bueno, vamos a disentir con él, pero vamos a correr el riesgo de la libertad de expresión. Claro. Sí, No. por otra parte, Santiago, si no existiera la posibilidad de disentir, a ver si lo puedo, seguramente vos lo explicarías mejor que yo. No creo. Es la muerte del pensamiento. Sí. Es la muerte del pensamiento, y lo que ha demostrado la rigidez ideológica, justamente la sacralización de las ideas, esto que se ha llamado ideología, que es un envoltorio del que no se puede salir, es una forma de negar el pensamiento, es una forma, es matar la duda, es matar el pensamiento. Mira, esta expresión que usaste me pegó fuerte, la muerte del pensamiento, porque el pensamiento, para morir, no necesariamente exige la extinción de las palabras, sino envolverlas en una exclusiva concepción de su función, que es la certeza, como antes decías, la certeza, la imposibilidad de hacerle lugar a la disidencia. Y en ese sentido, se me ocurrió traerte hoy una sorpresa. Ah, qué lindo. Lo que más me gusta es este momento. Lo que más me gusta de la tertulia es este momento. Mira, yo pienso que siempre es grato. Te traje un poema de uno de nuestros mejores poetas argentinos, Santiago Silvester, que es salteño. Bueno, en un libro que él tituló Ciudad, hay un poema que está encabezado por un verso de Gonzalo de Berceo, uno de los primeros poetas de nuestra lengua, que dice así: palabra es oscura, exponerla queremos. Así dice el encabezamiento del poema, y lo que Santiago Silvester dice en este poema viene muy a cuenta de lo que acabas de señalar sobre los riesgos de matar al pensamiento. Dice así el poeta: no se las lleva el viento, las palabras se juntan en algún lugar donde hay reunión de asuntos o personas, y cada una cumple su tarea. Palabras para afirmar, para negar, para darse importancia o ser modesto, para que se cumplan o no las escrituras. El destino tiene que ver con las palabras. Cuidado entonces con lo que se dice, y sin embargo hay que decir lo que trae problemas, lo que somos o terminaremos siendo, lo que será cierto durante un tiempo. Las palabras van y vuelven y no se las lleva el viento, quedan donde estamos, con la persistencia de lo que estará cuando no estemos, de lo que tosudamente hablará cuando no hablemos, cuando ya no haya que decir. Ellas lo dirán como las nubes cuando esconden tormenta. Oh, impresionante. Bello poema, así es. Bellísimo, claro. Y qué oportuno, ¿no? Aquí volvemos a esta experiencia de la que hablábamos recién. Qué oportuno cederle la palabra a un poeta, como lo hiciste cuando conversabas con Romina Paula, es decir, a un artista, para que nos traiga con su caracterización del lenguaje tanto una advertencia como una intensidad particular. Porque
esto es lo que nos acercan, ¿verdad? Sí, y me parece que, bueno, es lo que estamos tratando de hacer, Santiago, vos y yo, en este programa, que es darnos lugar sobre todo a la pregunta, darnos lugar sobre todo a esto. Estamos enfatizando en la cuestión de no solamente la posibilidad de disentir, sino en la exigencia de disentir, en la necesidad de disentir. Lo estamos haciendo porque estos son tiempos de mucha intolerancia y donde la disidencia no es disidencia sino enemistad. Y esto me parece que es lo que anda bordeando siempre nuestro... Por eso también nosotros somos muy diplomáticos, pero también sabemos que en el mundo intelectual de hoy, en la Argentina, vivimos estamos con una brecha gigantesca entre un sector que nosotros consideramos republicano y otro al que nosotros consideramos no republicano. Es así. Y a tal punto es así que tenemos el problema fundamental, que es cómo entablar diálogo con aquellos que se arrogan el monopolio de la comprensión de los hechos, es decir, que se pronuncian de lo que llamamos una perspectiva ideológica, entendiendo por ideología un repertorio de certezas que aspiran a agotar en su comprensión de los hechos la índole de la realidad. Entonces, claro. ¿Cómo hacemos para conversar con quienes de alguna forma se aproximan a la mesa en la que estamos nosotros sentados esperándolo, con la convicción profunda de que nuestra palabra es una palabra adversa a la comprensión de la verdad, enemiga del conocimiento? Esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de la discrepancia y la polémica. Esto es, yo abrazo una causa, la cristalizo, y el que no la comparte no hay puente con el que no la comparte. Entonces ahí muere también el pensamiento. Es otra forma de matar el pensamiento. Claro, que significa a la vez y por lo tanto la eliminación del otro, del interlocutor, del que eventualmente podría convertirse en interlocutor. O fíjate, hay algo, otra vez volví a recordar a Freud, ¿no? Freud decía que hay tres imposibles: educar, gobernar y psicoanalizarse. ¿Y qué quería? Fíjate, ¿qué quería? Creo que él quería decir lo siguiente: no es que no nos podemos educar y que no podemos gobernar y no nos podemos analizar. Lo que él quería decir es que terminar de hacer estas tareas en el sentido de finalizarlas exhaustivamente y darlas por concluida es muy peligroso, además de imposible. Educar es educarse siempre, gobernar es aprender a gobernar siempre, y psicoanalizarse es periódicamente volver a reabrir el campo de la relación con los conflictos para precisamente advertir cómo poder encararlos mejor. Pero son tareas que están reñidas con la presunción de totalización, con la idea de finalización. Y me parece que esta idea de la tarea infinita de la que vos hablabas al recordar a Sísifo, ¿no?, nos muestra a nosotros que el camino de la relación entre intelectuales y políticos es el de una interlocución que, no por ser indispensable en forma constante, tiene que ser una relación que concluya en la homologación de uno con otro. Me parece que es importante que la relación entre el intelectual y el político permita que las identidades recíprocas no se absorban nunca una en la otra, de manera con que la función de una quede subsumida en los mandatos de la otra. Claro. Vos no sos un gran, lo sé, usuario de redes sociales, pero bueno, las redes sociales son justamente lo contrario de esto que vos estás... Bueno, el uso que se le da a las redes sociales suele ir en contra de esto exactamente, y ahí participan incluso
muchas personas bueno, con formación intelectual, no sé si son intelectuales, pero con formación intelectual, con estudios, con carreras, y sin embargo eso es una batalla campal donde nadie escucha al otro. Nadie escucha al otro. Qué horror. Sí, Y es cierto, bueno, acabas de explicar por qué no suelo emplearla. Pero Romina Paula planteaba algo similar. Claro. Planteaba algo similar. Y yo creo que también hay un modo de intervenir en las redes que no necesariamente se agota ni en la presidencia ni en esta polarización maniquea, que es el que tienen aquellos que precisamente al frecuentarlas buscan llevar a la escena de la posibilidad de ser leído posturas intermedias, posturas no beligerantes, sino reflexivas, creo que es tu caso y el de algunos otros como vos, que han optado por no negarle a la palabra la posibilidad de ser un espacio de convivencia y no necesariamente de exclusión. Con este cierre magnífico, te invito, Santiago, a que escuchemos un tema más, porque después ya sabes que se abre la puerta y entra la señora, ¿no? Así que vamos, te invito a escuchar un tema. ¿Cómo no? Vamos. Bueno, Santiago, y ahora sí. Como es costumbre, se abre la puerta para que entre la señora Graciela Fernández Mejía, acompañada del amigo Pablo Marmorato. Hola Graciela, hola Pablo. ¿Cómo les va? Los ¿Qué tal? Hola Graciela. Hola, ¿Cómo Pablo. están ustedes? Los Qué escuché casi al final. Sí. Y pensaba que es cierto lo que decía Santiago. Yo, en lo que a mí respecta, yo le escapo al tema de las redes. Claro. No las entiendo, no entiendo la mecánica, o no quiero entenderla, qué sé yo. Me parece todo tan terminante, me gusta, no me gusta, y cuando empiezan con insultos, ya no entiendo más nada. Es muy representativo en todo caso de algo que pasa en la sociedad, ¿no? Yo las uso con cautela. Uso Twitter y tengo algunas normas que me autoimpuse, Santiago, Graciela, que me las autoimpuse yo. Claro. No insulto, no contesto insultos. Si me dicen algo que me molesta y lo dice alguien que yo tengo identificado, alguien que yo considero respetable, trato de explicarme. Y la otra cosa es cuido el lenguaje, porque me parece que la palabra no hay que bastardearla nunca. Es un territorio donde eso en general no sucede, ¿no? Las redes son selváticas. Hay que tenerle mucha paciencia, y a mí me parece que ya me está faltando eso, che. Mira, yo antes que impaciencia, Graciela, yo diría que lo que te empieza a faltar o te falta desde hace muchísimo tiempo es tolerancia hacia la intransigencia, hacia la radicalización de las posturas, y que en el espacio de las redes de los que estamos hablando, al predominar de la forma que lo hace, está cumpliendo la función de un sucedáneo de lo que estrictamente llamaríamos la participación cívica, ¿no? Es como compensar una dificultad para protagonizar en espacios de debate menos beligerantes, una presencia personal, una intervención subjetiva que está denunciando con su intransigencia serios problemas de educación. Sí. Bueno, yo creo que sí. A ver, yo no sé cómo es el uso de las redes en otros países, con otros niveles de trato entre la gente, lo ignoro absolutamente. Habría que preguntar por ahí vos, Jorge, que la usás, sabes más. Sí, pero lo que yo no es mucho que más civilizado. Está aumentando Gracias. entre nosotros. No es mucho más civilizado. Bueno, entonces, Claro. bueno.
Entonces, Claro. debe Estamos ser, ante un dilema. por ahora, para mí, a lo mejor cambie la cosa, la gente encuentra en ese lugar donde poder insultar con impunidad. Claro. Exactamente, y poder No, decir yo con algún grado mayor de seguridad. Es decir, cierta ilusión de protagonismo también, ¿no? Bueno, estamos en una También, era de también, mucho narcisismo, ¿no? Estamos en una También. época de un narcisismo exacerbado. Y mira, con tal de que te muestre la televisión, hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa por 2 minutos de que la televisión te enfoque. Sí, sí, O menos, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Sí, Yo, sí. yo tengo una posición con respecto a las redes que es que no hay que pelearse con la herramienta, sino que en todo caso hay que buscar la forma de que esa herramienta cumpla un rol mejor, o digamos, me parece que el problema es que en todo caso lo más preocupante es que las redes suelen reflejar lo que las partes de la sociedad piensa. Claro. Sí, bueno, ahí porque estamos. no se le puede echar la culpa a las redes por el ascenso No. de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Claro. Trump Tampoco- usó las redes, pero Sí, las que sí. lo que votaron fueron los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Bueno, y antes el primero que utilizó esa metodología fue Obama, acordate. Exactamente, con un sentido totalmente distinto. Totalmente Pero, diferente, sí, acá- con un logro exitoso. Exactamente. Y, sí, esto de confundir la herramienta con quien la emplea está demostrando claramente cuáles son los riesgos a los que nos expone. También lleva nuevamente a algo que me pareció que valía la pena subrayar, ¿no? Que es que de qué índole es la subjetividad que se vale de esas herramientas. ¿Cuál es el nivel de educación cívica con que estas herramientas llegan a las manos de una ciudadanía que, mundialmente hablando, más allá de las diferencias entre nuestro país y otros, parece ser de alguna forma muy similar en lo que hace a la dificultad para emplearlas con un sentido de debate que responda a las premisas de un sistema político donde la convivencia sea un proyecto, sea una demanda, Sí, sí. y no la exclusión. No, es cierto, es cierto. Yo creo que todavía, y me parece que últimamente en nuestro país, estoy convencida, no es que me parece, aumentó. De hecho, los otros días circulaba un artículo de Bion, un psicoanalista inglés de Sí, hace varios sí. años, un artículo sobre los fanáticos, ¿no? Aumentó mucho el fanatismo. Y cuando Exactamente. existe el fanatismo, es muy difícil, lo que ustedes estaban diciendo, no lo voy a reiterar porque no podría hacerlo mejor que vos, Santiago, la dificultad de sentarse a hablar con otros sin tener lista la respuesta antes de que venga la pregunta. Claro, Exactamente. claro, es así, es así. Exactamente. Sí, eso es exactamente lo que produce el fanatismo, ¿no? Ahora, si me permiten, pensaba Sí. en esta frase de Marshall McLuhan, tan conocida: el medio es el mensaje, sí. ¿no? Cómo termina contaminando también el medio, el cariz de lo que uno quiere proponer en tema de redes, sí. y por ejemplo, el tema de Twitter, cómo es también, forma parte de un clima de época. Digo, Sí. se puede llevar el debate político a través de Twitter. El medio es el mensaje. Pensaba cuando estaban hablando ustedes. Y estás trayendo un ejemplo muy oportuno de lo que desarrollábamos con Sigal en la tertulia del Café La República, que ahí tenés en el caso de McLuhan lo que es el posicionamiento de un intelectual que dice: no quememos el barco, preguntémonos si se sabe navegar. Esta es la función de un intelectual también, y de alguien que ama la política como una necesidad cuya calidad debe mejorarse. Así es. Lamento, amigos, decirles que este bar está por cerrar, ¿eh? Muy bien. Porque viene Graciela, mucho viene... mucho más temprano de lo que está previsto, che. Sí, sí. Bueno, pero es así. Tenemos que bajaron escuchar. la cuenta, Ahora, nos bajaron la ahora, cuenta. ahora tenemos que escuchar
por qué. Graciela Fernández Mejía y Pablo Marmorato. El valor de así una que pregunta. nosotros con Santiago nos vamos hasta el domingo que viene y los dejamos a Graciela y a Pablo haciendo su Así maravilloso es, programa. y deseándoles lo mejor. Gracias, Eso. hasta el domingo y que disfruten el resto de la tarde. Un abrazo grande a ambos. Un abrazo, Jorge. Chao, Santiago. Chao, mi viejo. Hasta la próxima. Abrazo. Cerras los ojos.